Muy buenas, mi nombre es Gerson González y hago parte del programa de Ingeniería Multimedia de la UNAP y esta es una actividad para el curso de video. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es el videomapping. ¿Qué entendemos como videomapping? Es cuando podemos de cierta forma convertir eso, o es una técnica donde podemos convertir cualquier superficie en un lienzo vivo y eso se llama videomapping. También se conoce como Project Mapping o realidad aumentada espacial, que básicamente es proyectar imágenes digitales adaptándolas geométricamente a superficies reales como fachadas, estructuras, esculturas u objetos cualquiera. Entonces vamos a estar definiendo qué es un videomapping. Entonces, ¿qué es esto? Digamos que no es una pantalla tradicional, sino que se ajusta a cualquier objeto o arquitectura y este se convierte en un lienzo. Puede ser un edificio, una silla, una estructura, una escultura, incluso una persona. La imagen se adapta en volúmenes, a las aristas, a las curvas y por eso se llama mapping, porque crea un mapa geométrico entre el video y la superficie real. Técnicamente se llama realidad aumentada espacial o shader RAM, que literalmente significa pintar con luz, y esta es una idea que parte básicamente de la luz como elemento principal, que es la que a través de la luz pinta, se colorea, se mueve y engaña nuestra percepción. Digamos que la definición más clara, la del colectivo de Telenoica, que el mapping es, digamos, sale de la bidimensionalidad de la pantalla y ocupa un volumen en el espacio. Entonces esto lo cambia todo, porque ya no solamente es una pantalla, sino cualquier superficie. Entonces seguimos con la siguiente presentación. Vamos a estar mirando entonces ahora digamos ese trasegar de esta técnica que no nació con los ordenadores, no nació con los computadores, sino que tiene raíces más antiguas. Vemos que en el siglo XVII pues ya existía como forma de magia, como una linterna, y se daban espectáculos como fantasmagóricos, donde se proyectaban sombras y fantasmas usando pues las paredes y humo. En los años 50 pues ya en Francia nacen los espectáculos Son et Lumière, y digamos que usaban luz y sonido sincronizados sobre castillos. En los años 60 y 70 pues artistas como Robert Whitman proyectaba videos sobre objetos cotidianos como duchas, mesas y digamos, pero el verdadero hito llega en 1998 cuando Raskar y su equipo, que la luz de la Universidad de Carolina del Norte, inventan de cierta forma el concepto de shader lamp o pintar con luz, y lo hacen sobre objetos en blancos para darle textura y color. Ya en los años 2000 de cierta forma es cuando empieza un poco más a desarrollarse esto con programas como Mapmaker y proyectores cada vez más potentes, y el mapping explota, digamos, de cierta forma de manera masiva. Hay que recordar bien sus raíces artísticas del videoarte de Nam June Paik. Digamos que el cine se expandió, la cultura Beijing y hasta los trampatojos barrocos, y todo esto confluye aquí. Entonces sigamos en la siguiente diapositiva, que son las características y las técnicas. Ahora, ¿cómo se hace técnicamente? Pues la luz es la materia prima. Con ella se modifican colores, texturas y lo más importante, manipulamos las sombras y las sombras arrojadas de los objetos. Esto crea una ilusión de volumen. Entonces luego viene la perspectiva, que usamos técnica de anamorfosis y el trampatojo, que la imagen deforma digitalmente para que desde el punto de vista del proyector se vea en perspectiva, que es como una cuadrícula en la cual podemos mover sus aristas, mover sus puntos, y el video se va a adaptar a la superficie donde nosotros lo estemos pues mapeando. Y eso se logra con el proceso de warping o quad warp, que mueve, digamos, las cuatro esquinas de la imagen y genera como una malla para ajustar lo que les estaba comentando, zonas específicas. Digamos que si usamos varios proyectores y hacemos branding, pues mezclamos los bordes para que parezca una sola imagen continua, que es lo bastante interesante. Y ahora, según el investigador del Trigal, podemos clasificar el mapping, digamos, por su complejidad, desde el proyector 2D hasta 3D, desde objetos hasta objetos que rotan o se mueven. También el mapping interactivo, que utiliza como una cámara Kinect que detecta el público, es decir, con sensores de percepción de que con el movimiento, con el toque, pues tienen reacciones y pueden cambiar hasta las proyecciones, y cambia en tiempo real.
Seguimos con algunas características conceptuales que solamente vamos a estar mencionando por cuestiones de tiempo, que digamos que lo que es Lekman Novik y Rodolfo Rojas, pues digamos que de cierta forma ellos empezaron a dar cierta información sobre esto, estas investigaciones sobre este tipo de técnica, y digamos que crearon o mencionaron 5 principios, que son la representación numérica, la modularidad, la automatización, la variabilidad y la transcodificación. Seguimos con la siguiente, que son los autores. Vamos a estar viendo 3 autores que digamos son los más representativos de esta técnica, que en este curso es el colectivo de Anti-VG, que está formado por artistas como Jonan Lamier, Johnny Jacket y Oliver Rusty, y sus obras más emblemáticas es Light Sculpture de 2008, que proyecta líneas blancas sobre módulos geométricos cuando la arquitectura parece construirse y destruirse sola. Pues como ellos mismos dicen, usan la luz para confundir el cerebro de lo real y lo virtual. Y seguimos ahora con Pablo Balbuena, que es un arquitecto español, y obviamente desde su rol de arquitecto pues trabaja muy bien en la parte de la adaptación de las esculturas, y principalmente lo usa con luz blanca, pero sin sonido, lo que hace que resalta los vértices, las aristas de los objetos geométricos, los anima y parece que la escultura se estuviera moviendo o respirando, pero en realidad es solo luz. Balbuena dice que lo material, lo inmaterial, lo sólido, lo etéreo, el tiempo es un componente fundamental para experimentar el espacio. Y su obra, pues, digamos, una lección de percepción pura. Seguimos con la siguiente y tenemos el Urban Scream, que digamos este colectivo es de Alemania y su principal obra es 555 Cubic de 2009, y es ya un clásico donde proyectan sobre una fachada con una retícula muy marcada. Crearon el efecto de que cubos entraban y salían de las paredes, entraban y se movían. También incluyen figuras humanas que parecen, digamos, escalar el edificio. Ellos explican que el edificio es la primera capa permanente. El mapping añade una segunda capa de arte que la transforma. Esto resume muy bien lo que hace el mapping, transforma lo que ya existe sin destruirlo. Y por último, tenemos aquí una fusión entre artes escénicas y tecnología. Pues llegamos, digamos, al corazón de este asunto, porque el mapping realmente está fusionando lo que es el arte, las artes escénicas y la tecnología. Pues todo esto se hereda del videoarte, la instalación, la pintura expandida, las artes escénicas. Tenemos ejemplos concretos como Klaus Obermeier en su obra Dave, que permite a un bailarín interactuar con los proyectores en las proyecciones con tiempo real y da movimiento donde modifican la luz. Pues tenemos a Frank Aleu, escenógrafo de Furalebs Bau, hizo un mapping sobre una escultura gigante que giraba en la ópera de la Gran Macabre. Y colectivos como Telenoica, que hacen performance urban con mapping como crítica social de cierta forma. En cuanto a mediaciones tecnológicas, usamos software como MacMapper, Resolume, Quark Composer, hardware como Kinect y proyectores láser, escáneres 3D. Pero lo importante es que, como dice Rojas Rocha, el mapping es una mediación espacial que vuelve invisible la tecnología. Como dice Frank Aleu, al final todo funciona y se hace invisible la tecnología, nadie la ve, solo recibe emociones. Y por último, ¿hacia dónde va el mapping? Pues hoy vemos mapping interactivo con Kinect, el mapping generativo creado por inteligencia artificial, y mapping con drones o robots que se han convertido en espectáculos urbanos y ya se están considerando como patrimonio digamos inmaterial en las ciudades. Entonces, así que en conclusión, el videomapping ya no es solo una técnica, es una nueva forma de narrar el espacio. La luz se convierte en arquitectura y la arquitectura en historia contada en píxeles. Así que muchísimas gracias por su tiempo y gracias por ver este video.